Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de heridas complejas. Como todos saben, ya he sido presentado. Soy el doctor Alberto Teme de Córdoba y en general, si nosotros revisamos las indicaciones de oxígeno hiperbárico de la ANDERSI o la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica, podemos encontrar heridas complejas en las infecciones por gangrena gaseosa, en los síndromes de aplastamiento, en las heridas refractarias como el pie diabético, las úlceras arteriales, las infecciones necrotizantes de tejidos blandos, la osteomielitis refractaria, las radionecrosis, los injertos en riesgo y los quemados. Particularmente, mi formación es netamente europea y en base a seguir los consensos del Comité Europeo de Medicina Hiperbárica, especialmente el último del año 2017, clasifica las indicaciones de oxígeno hiperbárico en 3 niveles, según sea una recomendación formal, una sugerencia o que sean razonables, y a su vez los compara con, o los asevera con el nivel de evidencia según el sistema GRADE, que es el nivel de evidencia A, B, C o D. Todo depende de los trabajos que haya publicado sobre cada una de las indicaciones. Y a su vez genera 3 tipos de indicaciones: las formalmente recomendadas, las recomendadas y las opcionales, tipo 1, 2 y 3. Dentro de estas clasificaciones prácticamente encontramos las mismas indicaciones que la ANDERSI, quizás un poco más desglosadas, pero les voy a hacer una breve presentación esta noche, fundamentado en lo que el Comité Europeo ha publicado, y cada uno de los casos, los que les presento, son casos que han sido tratados en mi centro y por el que suscriben. Primeramente veremos las fracturas expuestas, con o sin síndrome de aplastamiento. Acá es una indicación de tipo 1, según el comité, con un nivel de evidencia científica B. Se recomienda un uso precoz de estas indicaciones del oxígeno hiperbárico, especialmente cuando hay riesgo de complicaciones como necrosis o infección. Utiliza la clasificación de Gustilo tipo 3B y 3C. También lo sugiere en el caso de aplastamientos cerrados, cuando la viabilidad del miembro está en riesgo, en síndromes compartimentales que no han tenido una fasciotomía descompresiva, bajo el monitoreo estricto de la presión del compartimiento muscular o la presión de oxígeno transcutáneo. Este es un caso de un síndrome de aplastamiento con fractura expuesta y pérdida extensa de tejido. El paciente ya está tratado y ustedes ven el color característico que le da el oxígeno hiperbárico al lecho de granulación de las heridas. Otra de las indicaciones es la osteoradionecrosis inducida por radioterapia. Básicamente está la osteoradionecrosis mandibular, la prevención de la osteoradionecrosis mandibular por extracciones dentales, la cistitis, las proctitis por radioterapia, y osteoradionecrosis de otros huesos, además de la mandíbula. Hay un micrófono por ahí abierto. No sé si lo puedo calmar. Bueno, las recomendaciones en caso de tejidos blandos, tenemos los grados 2 y indicación de tipo 2, el nivel de evidencia es C, y las radiolesiones radioinducidas en laringe es una recomendación de tipo 3 y un nivel de evidencia C. Acá ustedes pueden ver claramente, se ve en esta radiografía maxilar una osteoradionecrosis de maxilar inferior,
con una gran pérdida de compartimiento óseo. Este es otro paciente que ha sido ya operado por un tumor orofaringio y está siendo preparado para hacerle un implante para el cierre de su fístula con el seno maxilar a nivel de la boca, del paladar y a nivel del rostro. Este es otro caso de una úlcera que se ha provocado por radioterapia para tratar un tumor de Kaposi en un paciente portador de un síndrome de inmunodeficiencia. Pueden ver a la izquierda la foto pretratamiento, a la derecha tras 30 sesiones. Estos tejidos responden siempre bien, pero son duros, necesitan mucha terapia hiperbárica. Ya hay tejido granulante, en lo cual podemos dejar que cicatrice por segunda o quizás plantear el implante de un injerto. Esta es una radionecrosis en un tumor vasocelular que ha sido irradiado con gran pérdida de tejido del cuero cabelludo a nivel del cráneo. Acá tenemos otra radionecrosis facial, también en un tumor orofaringio con pérdida del globo ocular, base de techo de la boca. A la izquierda, antes de iniciar el tratamiento, a la derecha ya se han realizado algunos colgajos y se ha comenzado a reconstruir esta cara. Otra de las heridas complejas que podemos encontrar que sean derivadas a nuestro centro son las infecciones anaeróbicas o mixtas, las infecciones necrotizantes de tejidos blandos, donde el oxígeno hiperbárico es integrado al protocolo de tratamiento como una herramienta más de apoyo coadyuvante a la terapia convencional con cirugía, antibiótico terapia. También se puede usar en abscesos intracraneales, siempre que estos sean múltiples, profundos y que comprometan zonas dominantes. Acá vemos un caso de una histerectomía que hace una necrosis mioclostridial. Este es el momento del drenado y limpieza quirúrgica y esfacelo de los tejidos. Esta es la evolución después de unas 15 sesiones con cámara hiperbárica y el cierre por segunda. En este caso vemos una infección que es una vasculitis necrotizante autoinmune por una infección en un paciente pediátrico a estafilococos. Ustedes ven cómo ha habido inicio de trombosis microcirculatoria en dedos del pie, en la zona del tobillo, en la punta de la nariz. Bueno, este es el paciente ya que ha recibido tratamiento con cámara hiperbárica, ha delimitado sus lesiones, la área de la necrótica de los dedos, que son simplemente cortezas de tejido necrótico a ser resecadas, debajo de eso hay dedos sanos. Otro caso que podemos ver complejo es en un pie diabético neuroisquémico que presenta una fascitis necrotizante a lo largo de la loge del tendón de Aquiles que sube hasta el hueco popliteo. Nosotros acá podemos ver el inicio de ingreso del paciente al servicio, donde el planteo había sido la amputación de miembro inferior. Lo derivan a cámara hiperbárica porque este paciente era muy joven y ya tenía amputado el otro miembro. Entonces, sobreagregado, vemos que además de la fascitis anaeróbica, teníamos una miasis que contaminaba la herida, que en este caso nos servía como aliado, pues todos sabemos las ventajas que tienen las larvas de moscas para limpiar heridas y digerir tejido necrótico.
Acá ustedes ya ven el color de la lesión por el tratamiento de oxígeno hiperbárico, ya ha sido superado y ya ha sido drenada. Nosotros la estrategia que usamos es, en vez de amputar o en vez de abrir de punta a punta la zona de facelo con tejido mioclostridial, fue hacer 3 ventanas de drenaje para poder hacer limpiezas profundas, conectadas entre ellas y continuar con la cámara hiperbárica para lograr finalmente una curación de este pie diabético que, como les decía, era neuropático, isquémico, estaba con una fascitis anaeróbica y tenía una miasis. Otro cuadro, estos son cuadros sobre tendón de Aquiles también, una celulitis con fascitis necrotizante, el tratamiento con cámara, el debridamiento, el cuidado de la herida. Este es la vista a 60 días. Después tenemos el gran capítulo de las heridas refractarias, que son las lesiones del pie diabético, las úlceras por isquemia de miembros inferiores o de miembros superiores, y las heridas refractarias secundarias de enfermedades sistémicas. Esta clasificación les da a las dos primeras el grado de tipo 2 y a la tercera el grado de tipo 3. Yo creo que en el caso de las heridas refractarias secundarias a enfermedades sistémicas, dentro de muy poco tiempo van a tomar un nivel de mayor importancia y mayor evidencia científica en el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Y básicamente en las lesiones en pie diabético, que se usa oxígeno hiperbárico, es en presencia de isquemia, siempre y cuando haciendo una monitorización de la presión de oxígeno transcutáneo a 2 atmósferas de presión, respirando el 100% de oxígeno, esta sea mayor de 100 milímetros de mercurio. En pacientes arterioscleróticos con isquemia crítica y crónica, la presión de oxígeno en las mismas circunstancias tiene que ser mayor de 50 milímetros de mercurio. Hablamos de isquemia crónica cuando tenemos dolor periódico que persiste en el reposo, que requiere analgesia continua durante más de 2 semanas, y la úlcera o la gangrena del pie o la presión sistólica a nivel de los dedos es menor de 50 milímetros de mercurio, y, perdón, la presión sistólica a nivel de la garganta del pie es menor de 50 milímetros de mercurio, y a nivel de los dedos del pie es menor de 30 milímetros de mercurio en diabéticos. Este consenso recomienda el uso de la presión de oxígeno transcutáneo para el monitoreo y la decisión de tratar o no y el control de la evolución de estos pacientes. Nosotros tenemos presión de oxígeno transcutáneo hace más de 15 años, la usamos, pero no creemos que sea un elemento tan imprescindible. Quizás lo más imprescindible es la conjunción de arteriografía, resultado Doppler, quizás medición de oxígeno transcutáneo y básicamente el PIF o la opinión clínica que nos ha generado la experiencia en la evolución de estos pacientes. Siempre y cuando se aclara, esté asociado a un protocolo adecuado de cuidado de heridas, uso de drogas vasodilatadoras, que los intentos de revascularización por medio quirúrgico o endovascular hayan fracasado o se hayan realizado y no sean suficientes para la cura completa de estas lesiones isquémicas. Saliendo de los miembros inferiores, como les decía, nosotros tenemos muchos pacientes con trastornos microcirculatorios de miembros superiores. En este caso ustedes ven a la arteriografía cómo hay trombosis de algunas de las arterias laterales de los dedos de la mano. También tenemos casos de, durante un cateterismo, aortas con placas colariformes,
tras el pasaje del catéter hacen una diseminación distal de cristales de colesterol, creando múltiples flocos de necrosis y de isquemia. Es una patología extremadamente abrupta, explosiva, dolorosa. Hemos hecho varios casos, ustedes ven acá la forma de presentación. Quizás tendríamos que seccionar el pie y la pierna de este paciente, y ahí es donde veríamos los verdaderos focos de necrosis e infarto muscular que se han provocado. Y esto es tras un tratamiento de 20 sesiones de cámara, cómo hemos logrado delimitar las lesiones necróticas, curar las lesiones a nivel de dermis y soslayar el estado de dolor isquémico permanente que tienen estos pacientes. Muchas veces lo hemos combinado con el uso de papaverina intraarterial. Otro caso de heridas complejas es, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a amputaciones mayores con dehiscencia de muñón. En este caso ustedes ven esta mancha negra que yo les estoy señalando con el puntero, es la arteria femoral que ha hecho una escara necrótica. Lo que nosotros hicimos es tratarlo con oxígeno hiperbárico. Cuando vimos que mejoraba la calidad del tejido, que había menos contaminación bacteriana, hicimos un cierre por segunda de ese muñón, hicimos una sutura más segura de la arteria. Últimamente hemos recibido pacientes sobrevivientes de COVID que han hecho microtrombosis distales. En este caso, el paciente es remitido a cámara hiperbárica porque en el momento de presentarse el caso tenía una sobreinfección, diabético, y básicamente preparar un buen lecho de amputación para una cicatrización por segunda después de sacar esos dedos necróticos. Estos son casos que, como les decía, de enfermedades autoinmunes. Esta es una vasculitis leucocitoclástica que se presentaba en ambos miembros inferiores. Pacientes en general que no tienen problemas de circulación venosa ni circulación arterial, que fracasa paulatinamente a los distintos tratamientos y que sin duda cuando ya se les ha agotado las medidas terapéuticas y las soluciones a proponer, muchos son derivados a cámara hiperbárica como última opción. Es donde tenemos que ser cautos, saber bien qué pacientes recibir y qué pacientes no recibir. Estos pacientes tienen que ser sí o sí sometidos a biopsia de la úlcera para tener un diagnóstico adecuado y una terapia complementaria también adecuada. Si no, no podemos lograr este tipo de resultados. En pacientes vasculares no diabéticos es quizás el desafío más grande que tenemos. Estos pacientes ingresan, siempre son derivados en última opción, in extremis, con sus dedos ya amputados, algunas placas necróticas, pálidos, con dolor de reposo. Nosotros, bueno, en base a la señal Doppler distal que encontramos, si no hay mucho edema, realizamos la presión de oxígeno transcutánea y vemos cómo ya a medida que van pasando las sesiones, mejora el color de la piel, mejora la perfusión, y básicamente lo que hace el oxígeno hiperbárico que es delimitar las áreas necróticas. En este caso ya amputamos cuarto y quinto dedo, segundo dedo, ya hemos logrado un lecho de granulación aceptable, y este es un resultado a los 6 meses tras 40 sesiones de cámara hiperbárica. En este caso ya son arteriopatías más agudas. Este es un síndrome isquémico agudo que no pudo ser revascularizado. Entonces ustedes ven en las áreas isquémicas
agudas con gangrena húmeda, segundo, tercer y cuarto dedo. En este caso, lo que siempre vemos es que el oxígeno hiperbárico rápidamente nos delimita como con un lápiz qué área de tejido va a sobrevivir y qué área no. Realizamos la amputación, dejamos el lecho de amputación abierto, sabemos que son lechos que no están bien vascularizados, no los cerramos porque son un lecho de cultivo para infecciones sobreagregadas, necesitan ser curados diariamente, monitorizados, y en este caso ustedes ven, nuevamente hay una necrosis del lecho de amputación y del primer dedo. Hacemos una amputación transmetatarsiana muy alta en guillotina y lo apoyamos con oxígeno hiperbárico hasta que podemos, hasta que su obra social se lo cubre o sus recursos económicos lo permiten. Muchas veces estos casos desafíos hacemos esfuerzos conjuntos y ustedes ven cómo el paciente al dejar de realizar cámara, que es la figura que está a mi izquierda, empieza a presentar palidez de su lecho cruento, reiniciamos el tratamiento, rápidamente recupera color, recupera granulación, empieza a crecer tejido cicatrizal, y este es un control a 12 meses, tras 60 sesiones de oxígeno hiperbárico, con un pie prácticamente cicatrizado y fundamentalmente sin dolor y funcional. El paciente puede caminar con este pie. También siempre les van a llegar las úlceras que no son de interés para el cirujano vascular ni para el flebólogo, o sea que a nivel vascular no hay grandes alteraciones, a nivel venoso tampoco. Esto es una úlcera hipertensiva de Martorell en un paciente diabético. Lo que nosotros hacemos básicamente es ir al injerto de piel lo más rápido que podemos. Utilizamos la cámara hiperbárica como herramienta para tener un lecho de granulación receptor de nuestro injerto y posteriormente para asegurarnos el éxito, porque lo único que le cura el dolor a una úlcera hipertensiva de Martorell verdadera es un injerto de piel. Aquí tenemos úlceras por artritis reumatoideas, son úlceras muy refractarias a los tratamientos convencionales. Una vez más, la cámara nos sirve de apoyo y nos sirve poder lograr cicatrizaciones completas sin necesidad de hacer otro tipo de terapéutica accesoria. En el caso de los diabéticos, también tenemos los isquémicos no revascularizables, que muchas veces, les reitero, son isquémicos no revascularizables porque arteriográficamente no muestran un buen lecho distal, pero funcionalmente al estudio Doppler, estos pacientes tienen muchas mejores señales que un vascular no diabético. Ellos desarrollan una circulación colateral privilegiada, ellos están autosimpaticectomizadas por su neuropatía neurovegetativa. Entonces son pacientes que responden quizás con mejor a la terapia hiperbárica. Acá vieron cómo cicatrizamos un absceso plantar, otro pie diabético neuropático, con un mal perforante plantar, con osteomielitis, o sea, la indicación de cámara acá es por un lado porque es una herida refractaria, por otro lado porque es una osteomielitis crónica. Lo que hacemos nosotros es vaciar directamente el dedo, no le amputamos el dedo porque conservamos tejido a toda costa. Nosotros sabemos que es un dedo sin hueso, pero es un dedo que sirve, que va para el apoyo. En este caso se nos extendió la infección, amputamos las 5 cabezas de los metatarsianos, drenamos parte de la planta, no pudimos controlarla, hicimos una amputación de prácticamente el 60% de la superficie plantar, pero es la gran maravilla que tiene estos diabéticos de poder cicatrizar de esta forma, ¿no? Este caso es otro caso de un pie diabético neuropático que además tenía una neuropatía de Charcot.
Nosotros tenemos como complemento diagnóstico una termografía infrarroja, que últimamente la están viendo tanto para la detección de pacientes con fiebre en superficies de masiva concurrencia. En este caso te ven que el paciente, su pie izquierdo tenía 30 grados de temperatura y su pie derecho tenía 4 grados más. Es una típica neuropatía de Charcot, que básicamente lo que hay que hacer con este paciente es evitar que apoye la planta de su pie, evitar que siga usando su pie, hasta tanto las temperaturas de ambos pies estén normalizadas. Él a su vez venía ya con una amputación de dedos y un lecho cruento necrótico, amputamos otro dedo, hicimos la cámara hiperbárica básicamente para tratar esta área de osteomielitis. Hay algunas publicaciones que podría mejorar la artropatía de Charcot, pero no es con una evidencia científica sustentable, y hacemos apoyo plantar, descarga plantar, y finalmente acá ustedes tienen la termografía de control con 30 grados de temperatura en ese pie. Otras presentaciones de heridas complejas que dan vueltas, no tienen curación, no tienen causa vascular, no tienen causa venosa, desorientan a nuestros colegas, es la necrosis lipoídica diabeticorum. Esto en general está asociada a muy malos controles metabólicos de nuestros pacientes diabéticos. Iniciamos cámara hiperbárica, venía con una celulitis, no respondía a la antibiótico terapia, y poco a poco logramos curar esta lesión. En los injertos de piel o colgajos en riesgo, yo diría que más que heridas complejas, son complejísimas, ¿no? Bueno, acá el Comité Europeo propone también toda una serie de monitorizaciones con oxígeno transcutáneo o con láser Doppler, pero básicamente acá lo que interesa es que el paciente sea enviado en forma temprana, o en lo posible, como nos está pasando últimamente, es que nos los envían hasta en el preoperatorio para preparar sus lechos de colgajo o de trasplante de piel. Bueno, ustedes ven un colgajo para reconstrucción de nariz, enviado muy tarde, ya necrosado. Logramos recuperar una parte de él, achicar el tejido o la zona de pérdida del tejido. En el reimplante de extremidades no tenemos gran experiencia, no formamos parte de un servicio de trauma, pero nos ha llegado algunos casos de pérdidas de falanges o dedos. Es una de las indicaciones como apoyo de cámara hiperbárica. En las osteomielitis crónicas refractarias, como bien dijo el doctor Campos, después de haber sido tratadas por 11 a 12 semanas, con cultivos, con drenaje quirúrgico, si aún así estas no curan, son patrimonio de usar la cámara hiperbárica como un coadyuvante. En este caso ven un paciente con 2 fístulas, con la tomografía, el corte transversal. Él tenía un cuadro de osificación muscular postraumática que se había infectado, tenía una indicación de amputación de miembro. Lo que hicimos es hacer un gran drenaje de esa zona, una extirpación completa. Acá está la cresta tibial expuesta, y hacer cámara hiperbárica, un buen cuidado de la herida y lograr salvar su miembro. Este es otro de los casos que cada día estamos viendo más, son las osteomielitis por la ingesta de bifosfonatos en mujeres que posteriormente son sometidas a implantes dentales. Se produce fracaso esos implantes por infección y una osteomielitis de maxilar que realmente se convierte en refractaria y que andan muy bien con cámara hiperbárica. Los quemados, el tema quemados, está indicada la cámara hiperbárica siempre que la superficie corporal sea mayor del 20%, y cuando es menor del 20% es cuando compromete cara, nariz, oreja, dedos,
mano, peritoneo, pero la característica de acá, que es lo que nos convierte en algo difícil a articular, es que se recomienda que estas aplicaciones tienen que ser hechas como un máximo antes de las 8 horas del episodio de quemadura. Este sería un caso típico, candidato a cámara hiperbárica. Acá el beneficio que tenemos es que tenemos el Instituto del Quemado a 300 metros de nuestro centro, y la desventaja que tenemos es que no nos mandan los quemados, porque sin duda son pacientes ustedes ven, pacientes intubados, en shock, que necesitan un cuidado muy preciso de terapia intensiva. Nosotros podemos administrar ese tipo de cuidados dentro de la cámara, pero el traslado los convierte en poco seducible para que sean derivados a cámara hiperbárica. Bueno, hemos hablado de heridas complejas y yo le he hecho una repasada muy rápida. Cada tema que hemos visto da para una charla. Vamos por los 30 minutos de conferencia y está el tema de las heridas complejas que no deben ser tratadas con cámara hiperbárica. Y es por eso que siempre, especialmente a los que se están introduciendo en este tema, esta es una herida ulcerada del dorso del pie en un paciente con un sarcoma de tejidos blandos. Bueno, precisamente aceptar este tipo de paciente sin haber hecho una biopsia, sin tener un estudio completo de él, es condenarlos no solamente al fracaso, sino a un papelón médico, ¿no? O este tipo de pacientes, que es muy común, úlceras venosas, que tienen, como ven acá en el ecodoppler de la figura de mi derecha, una insuficiencia de vena safena importantísima, que viene con una úlcera refractaria a que nadie le hizo un ecodoppler y vio que esclerosándole o operándole o haciéndole una ablación con láser de la safena, se cura esa úlcera. Entonces es muy triste hacerle 10, 20 sesiones de cámara a un paciente que en realidad su solución terapéutica está orientada hacia otro tema, ¿no? Entonces, básicamente, un poco recuperando, fíjense qué coincidencia, ¿no? Las mismas palabras o parecidas a las que dijo la doctora Nina. Nosotros administramos una droga, que es el oxígeno, y que tenemos que saber cómo administrarla, cuánto administrar y a quién administrarla. Ahora, yo quisiera hacerles ver un video. ¿Hola? Lo puede hacer, doctor. Bueno, les voy a mostrar un video de una experiencia personal. Yo creo que de todo lo que les he mostrado, lo más importante sería poder mostrarles este video. Es una experiencia personal que hicimos en nuestro centro con la presión de oxígeno transcutánea, donde claramente demostramos cuánto oxígeno estamos dando con una máscara de oxígeno al 100%, con una máscara de oxígeno al 100% a 1.4 atmósfera absoluta, a 2 atmósferas absolutas y a 2.5 atmósferas absolutas. En este momento estamos con un paciente a punto de entrar en la cámara hiperbárica. Le hemos colocado un transductor que mide la presión de oxígeno en milímetros de mercurio que él tiene a través de su piel. Se llama presión de oxígeno transcutánea. Respirando oxígeno ha subido a 277 milímetros de mercurio y una basal original respirando aire de 70 milímetros de mercurio. En estos momentos, el paciente se encuentra respirando oxígeno puro a una presión de 1.4 atmósferas absolutas.
es la presión que normalmente usan como presión máxima dispositivos que dicen ser hiperbáricos. La presión de oxígeno transcutánea que estamos obteniendo por medio de este método es de 343 milímetros de mercurio. Nuestra presión de trabajo actual es de 2 atmósferas absolutas. Sería una atmósfera de presión parcial, como pueden ver en el manómetro de la cámara. Y la presión transcutánea de oxígeno en este momento es de 833 milímetros de mercurio. Actualmente hemos llegado a 2.5 atmósferas de presión absoluta de tratamiento. Y nuestro sensado de presión de oxígeno transcutánea ha llegado a los 1000.8 milímetros de mercurio. Esto explica claramente la diferencia de la dosificación de oxígeno que hay en base a la presión de tratamiento que nosotros utilizamos. Bueno, como ustedes pueden ver, sin duda, a 1.4 atmósferas, respirando oxígeno puro, con una máscara que nos permite respirar oxígeno al 100%, nuestra presión parcial, nuestra presión de oxígeno transcutáneo de 343 milímetros de mercurio. Si comparamos con la presión de oxígeno transcutáneo que logramos respirando oxígeno a una atmósfera de presión, prácticamente no hay diferencia. Y si a este paciente que está respirando oxígeno a una atmósfera de presión le pusiéramos una manta térmica y le subiéramos la temperatura,